Bueno, pues buenas noches a todos, a los que se han conectado, pues desde la parroquia, como teníamos previsto, pero también por lo que vemos en el chat de YouTube desde otros sitios, también desde las parroquias o de las comunidades que atienden a alguno de los ponentes de esta semana. Comenzamos esta semana de formación parroquial, que en ocasiones la hacíamos evidentemente de modo presencial, y este año, por la dificultad que tenemos el lujo de poder contar con 4 personas que en condiciones normales no podríamos tener simultáneamente en la parroquia. Cuadrar sus horarios y sus compromisos no ha sido fácil porque están repartidos por muchos sitios, pero yo creo que es un lujo que podemos aprovechar. De antemano ya les digo que la charla se va a retransmitir en directo, evidentemente, que en el chat de YouTube, donde lo están viendo, al final de la charla se pueden hacer las preguntas que desee cada uno y que con todo, con el mismo enlace, quedará colgado en la página web, perdón, en el canal YouTube de la parroquia, de modo que la charla se podrá ver en cualquier otro momento con el mismo enlace que les hemos enviado, ¿no? El lema de esta semana de formación, que hablaba de una fe nueva en un mundo nuevo, quería ser una especie de marco así global para reflexionar no solo sobre la situación nueva que le da o que le lanza retos distintos a las comunidades parroquiales en esta coyuntura concreta de pandemia, sino yo creo que la situación en general que vive la Iglesia al margen, si se puede decir así, de esta situación de pandemia, porque creo que algunos de los desafíos que van a salir, pues la sinodalidad, el papel del laicado, un nuevo orden para comprender el mundo, algunos de los temas que vamos a tratar estos días exceden la, la situación de pandemia, aunque esta probablemente lo agudiza y nos ayuda a ser un poco más conscientes o a prestar un poco más atención. Como lo importante no es que me escuchen a mí, sino los ponentes, yo les presento a Óscar Martín, es un palmero del municipio de San Andrés y Sauce, sacerdote jesuita, ha desempeñado la gran parte, casi la totalidad de su ministerio en Paraguay, nacionalidad que comparte, y que, bueno, pues para mí ha sido un lujo. Mi primer recuerdo de él era cuando era pequeñito, él se ordenó de sacerdote y recuerdo una misa así de que éramos muy poquitos y él celebró por primera vez en San Francisco. Fue la primera vez que lo vi. Luego creo que pasaron más de 35 años para volverlo a ver, pero los veranos anteriores he tenido la posibilidad no solo de verlo, sino de compartir un tiempo con él en Paraguay. Acogió como un anfitrión tremendo y en muchas cosas como un maestro. Ahora está en Asunción, en un destino pastoral que prácticamente estrena, porque estaba antes en la zona de Misiones con una actividad más vinculada a la vida parroquial, antes, ahora no tanto, pero siempre vinculada al tema de los ejercicios espirituales y al tema de la formación, que ha acompañado durante mucho tiempo, sobre todo con su trabajo y responsabilidad con fe y alegría, que como lo define Oscar, bueno, creo que todo el mundo, empieza donde termina el asfalto, o sea, donde hay que formar a los más pequeños en las situaciones más desfavorecidas. A él le pedí que su reflexión afrontara la realidad que tenemos, pero desde otro ámbito geográfico, que eso también nos amplía a nosotros un poco el horizonte, ¿no? Y creo que la perspectiva que él vive desde la situación de América Latina y concretamente desde Paraguay seguro que nos ilumina muchísimo a todos. Algunas de las cosas que están vinculadas a su tema de la sinodalidad, yo tuve la posibilidad de verlo en primera mano, ¿no? Y que no es solo reflexión, sino también es vida concreta. Ahora lo verán ustedes que está muy, muy fresco tomándose su tereré, que es un agua fresquita, pero porque en Paraguay están en pleno verano, está pasando un calor tremendo, dice que está comido por los mosquitos. Y lo que si logran adivinar detrás de la cabeza de él es un mosquitero con el que se protege durante las noches, ¿no? Así que, Óscar, gracias por aceptar esta invitación. Es un lujo para nosotros. Espero que te sientas aquí en casa, en este canal de YouTube, que es un poco distinto de otras experiencias pastorales, aunque ya sé que has hecho algunos peninos en esto.
te doy la palabra. En principio habíamos pensado, como habíamos hablado, que tuvieras una intervención, eso que tú me decías, entre 50 minutos, una hora, y luego todos los que quieran hacer preguntas, hasta que podamos, las haremos en el canal de YouTube. Si alguno no está muy práctico, me las envía al WhatsApp a mí, yo se las traslado a Óscar al final. Bienvenidos a todos los que personalmente lo ven en sus casas. Alguna comunidad religiosa que me ha dicho que estaba viendo estaba toda la comunidad ahí reunida para ver la reflexión. Pues Óscar, gracias, la palabra es tuya y te escuchamos con cariño y con atención. Muchas gracias, chica. ¿Qué se está viendo? De La Palma están conectadas, ¿verdad? Y me has hecho recordar los tiempos de San Francisco, es como si fuera, ¿verdad? En otro lugar, tú estás en El Salvador. Pero bueno, realmente con mucha gratitud al Señor por poder compartir este rato y que realmente este tiempo de pandemia lo permite, y no solamente lo permite, sino que casi lo exige, ¿verdad? Porque es mucho lo que en este tiempo se usa el online, que te permite también que personas de otros lugares, de otras parroquias, de otros grupos o comunidades religiosas también tengan la oportunidad, digamos, como de intercambiar, ¿verdad? Y de conocernos y de remar juntos mar adentro en esta iglesia a la que pertenecemos y a la que amamos. El título que yo había pensado para este rato, ya Checa lo introdujo, yo le puse tiempos de pandemia y sinodalidad, llamado a un nuevo modo de ser iglesia. Es decir, el tema de la sinodalidad está presente más, digamos, al final de lo que les voy a compartir. Yo había dividido en 3 partes este rato. El primero, corto, pero a mí me ayuda para ubicar, tiene más como un carácter, una pequeña lectura sociopolítica acerca de algunas cuestiones que la pandemia, digamos, han introducido a nivel mundial. La pandemia ciertamente ha significado, tiene repercusión inmensa, la conocemos y la padecemos. Entonces, pararme un poquitito ahí. El segundo tiene que ver ya con lo que ha significado para la iglesia este tiempo pandémico. Y el tercer punto para compartir y desarrollar sería más bien como los desafíos que nos quedan a nosotros como iglesia y que ciertamente tiene que ver mucho también con la sinodalidad. Con relación al primero, algunas cuestiones que la pandemia ha producido, ¿verdad? A nivel más bien mundial, mayor o menor énfasis, pero todos lo hemos padecido. A mí meses atrás, cuando realmente empezaba la pandemia, yo tengo un cierto interés por las cuestiones, diríamos, de ciencia política, y leí bastante en torno a la temática que se estaba como cuajando, estaba como en ciernes, pero después se fue desarrollando en relación con la pandemia. Y leía a un politólogo argentino que usaba la imagen de las placas tectónicas, que son esas grandes masas de tierra, conocemos, ¿verdad?, que están bien en la base de nuestra tierra y que cuando se mueven, pues producen maremotos, grandes terremotos, movimientos sísmicos, ¿verdad? Y este politólogo argentino decía, ¿verdad?, que el coronavirus ha movido las placas tectónicas del capitalismo global. Una imagen potente y una frase también bastante fuerte con relación a ese impacto tan grande que él percibía y después en el artículo analizaba para poder, diríamos, sostener esa afirmación, ¿verdad? Las placas del capitalismo mundial fueron removidas con el coronavirus. También había otro politólogo diferente en donde en la misma línea señalaba que la manera de organizar la vida y la manera de organizar el mundo, también unido al capitalismo extremo, ¿verdad?, al neoliberalismo, había llegado a su punto máximo y que su vulnerabilidad ahora más que nunca se había hecho patente.
Otro tercero señalaba también en esta misma dirección que la pandemia había metido en crisis al modelo civilizatorio y que esto obligaba a repensar nuestro modelo de desarrollo. También como una de las cosas que realmente estamos viviendo ahora en este momento es una constatación, primero también de los primeros 4 meses y ahora en este momento también, es que si miramos el tema económico y nos fijamos en la riqueza que se genera, los ricos y los más ricos del mundo han incrementado muchísimo su nivel de ganancias con la pandemia. 2 informes me asomé a ellos para ver, ¿verdad? Uno de la ONG de Oxfam, bien conocidísima, ¿verdad? En España. Y después también de la CEPAL, que es una oficina que tiene la ONU para los estudios económicos de América Latina, especializada en temas de América Latina. Y en esos 2 estudios decían, ¿verdad?, que las repercusiones negativas han sido muy fuertes, van a ser muy duraderas para la mayoría, pero no para todos. Y en concreto la CEPAL señala que da el número de pobres, que en América Latina concretamente pasaría de 185 millones a 240 millones a causa de la pandemia. Oxfam también señalaba que en los 4 primeros meses de pandemia, otra vez referido a América Latina, los más ricos de América Latina habían aumentado sus ganancias en casi 50.000 millones de dólares, en concreto 48.000 millones de dólares, en 4 meses y solo referido a América Latina. Y también visto a nivel global de todo el mundo y también ya diríamos a finales de este año, del 2020, también hay un informe que me parecía súper fuerte y doloroso también, en donde se señalaba que el grupo, diríamos, más rico del mundo, que es apenas menos de un 1%, habían sumado casi 800.000 millones de dólares de ganancias. Y que de ellos, Elon Musk, solo él acumulaba 133.000 millones, ¿verdad? Bezos, que es el dueño de Amazon, le sigue en segundo lugar, también con prácticamente 100.000 millones de ganancia en este año. Estos datos, para mí, ¿verdad?, los quiero referir a algo muy concreto. Que unos, y todavía hay quienes, muchos, ¿verdad?, defienden que el impacto del coronavirus va a hacer tambalear el sistema. Y hay otros, también politólogos y gente especializada, diríamos, en estos temas, que señalan que habrá un reposicionamiento del capitalismo mundial y que las grandes mayorías lo van a pasar todavía peor. O para mejor o para peor. Sabemos muy bien que hay otras muchas dimensiones, ¿verdad?, en la vida, en la sociedad, aparte de la económica, y que ese impacto, que ahora así de una manera muy general, muy rápida, les digo, del coronavirus, ¿verdad?, la dimensión económica tiene también otros graves impactos. Ahora, yo lo que quería, diríamos, como referirme a una cuestión así bien sencilla. El mundo, a partir de todo lo que estamos viviendo, ¿se irá para mejor o se irá para peor? Ahora, nadie dice de lo que yo conozco, he leído y escucho, ¿verdad?, que vamos a seguir igual. Eso descartado por completo. Igual no. Para mejor, ojalá, o para peor. Y que esto tiene muchísima importancia para nosotros como iglesia, que es el punto que me interesa. ¿Sí? Porque somos realmente elegidos, llamados, ¿verdad?, vocacionados para servir al mundo. Y si el mundo va para mejor, cambia. Y si el mundo va para peor, cambia. Entonces, de ninguna manera
de ninguna manera creo, ¿verdad?, que nuestro deseo, que nuestra vocación sea permanecer igual a como estamos. Si el mundo cambia, nosotros como iglesia no podemos quedarnos como antes, tenemos también que cambiar. Y desde ahí, diríamos, como el segundo punto que les quería compartir, entrando ya un poquitito en lo que significa el impacto que nosotros hemos vivido en nuestro pasado casi presente y nuestra realidad actual, ¿verdad?, a partir del coronavirus. Yo veo como que, también dicho de una manera muy general, hay otras muchísimas cosas y cada una de ellas se podría precisar también más, pero creo como que hubo con el coronavirus un gran susto y hubo también un repliegue. Y después también se dio como el salto hacia adelante con un derroche inmenso de entrega y también de creatividad eclesial para poder responder de una manera rica y también diversa a la coyuntura que nos tocó vivir. Y desde ahí yo creo que en todos los lugares en donde ustedes están, ¿verdad?, en distintos puntos en este caso de La Palma o de Canarias y también de España, se han explorado muchísimos modos, muchísimas formas de creativas, ¿verdad?, para responder y responder de corazón y con todas las capacidades puestas, ¿verdad?, en el obrar. Entonces, en el acompañamiento, en los modos de orar, en los modos de hacerse presente, de solidarizarse ante angustia, sufrimiento, dolor, incertidumbre, miedo, tantas cosas que despertó y despierta todavía. Yo, por ejemplo, en ese caso, claro, conozco bastante de lo que aquí como iglesia hemos hecho, las pastorales sociales de las parroquias a tope, con muchísima entrega, con muchísimo riesgo también, centros escolares, eso, fe y alegría. Yo creo que aquí fue genial como se planteó el no quedarse de brazos cruzados, sino arriesgando los profes, los directores y otros muchos centros, grupos juveniles increíbles, ¿verdad?, de las parroquias, otro tipo de movimientos de laicos, por supuesto también congregaciones religiosas, sacerdotes. Fue todo una eclosión, ¿verdad?, como también de personas anónimas, que yo tengo en mente una señora riquísima, tiene muchísimo dinero, y yo la veía en uno de los lugares muy pobre, donde hay unas hermanas que hasta este momento todavía se hacen ollas populares. Dicho sea de paso, fue como uno de los elementos claves para que yo creo que aquí no haya habido un estallido social, la solidaridad de los mismos pobres ayudándose. Y esta señora, yo iba por ahí de vez en cuando y estaba ahí, ¿verdad? Y después me enteré que realmente muy rica y no solamente da y ayuda, sino que no deja de estar presente, no deja de ir a ver y de estar. Y después también de otras cuestiones que por otros lados va haciendo, ¿verdad? Así como que haya habido, yo sé también de algunas cosas que justamente Checa y Moisés en los sauces me han compartido, de todo lo que ha significado también de realmente ponerse y disponerse para ayudar, ¿verdad?, a la gente, a los sin techo, a cantidad de situaciones que también hay y en todos lados han sucedido. Entonces, por un lado, ciertamente ha habido eso y es de mucho valor. Yo también constato como un segundo elemento del presente que la pandemia a no pocos, no sé si regular, o como se diría que regular por A, más o menos, de gente que anhela los caminos de vuelta también, ¿verdad? Que añoran lo que se dejó atrás, yo le digo a veces como la cebolla y los ajos de Egipto, del pueblo de Israel, ya lanzado a la peregrinación por el desierto, de querer volver, de pensar como si nada ha cambiado y vamos a retomar las cosas, vamos a abrir otra vez los templos, vamos también a retomar los despachos, los sacramentos, las reuniones, las planificaciones.
Aquí sonaba fuerte un tiempo y salía mucho por los móviles, los celulares. Esto de devuélvanos la misa, una especie de campaña como de que te dejaba medio perplejo, decir, devuélvanos la misa, como quién secuestró la misa, ¿verdad? ¿Quién se adueñó de la misa? ¿Qué sentido tiene la misa cuando millones y millones de gente, diríamos, realmente sienten su vida amenazada? Total, que eso también ha habido, ¿verdad? Como una cuestión así como de aquí no pasó nada y volvamos otra vez a lo de antes y tranquilo. Y después también un tercer elemento es que yo creo que la pandemia, de alguna manera, y ahora que se han ido retomando también algunas cosas, de las de antes, otras yo creo que también se han ido como matizando, pero una de las cuestiones como que se pueden ir constatando es que, y digo palabras de alguien que está por ahí, ¿verdad? Y que me escucha, que la pandemia de alguna manera ha significado una auditoría, ¿verdad? En cuanto que nos ha puesto en evidencia cómo estamos. Esas son palabras de Checa, ¿verdad? Y me gustan, porque a mí me parece que también es muy real. Es decir, ha habido como una especie de sacudida inmensa y las sacudidas grandes, ¿verdad? A nivel nuestro como iglesia, también nos autentican, nos hacen ver las cosas, diríamos, como con más realismo, con más objetividad. Entonces a mí me parece que la pandemia también puede que nos haya regalado, nos haya puesto delante de los ojos una cierta pintura, un cierto gráfico, de una cierta auditoría de cómo estamos. El otro elemento del presente que yo quería subrayar y que sí siento para mí como que es bien importante, es que la pandemia nos regala una oportunidad. La pandemia es una oportunidad ciertamente para dejarnos interpelar, para dejarnos cuestionar como seguidores de Jesús, en lo personal, como grupo, como equipos de trabajo, como comunidades eclesiales, comunidades pequeñas de base, como movimiento, por supuesto como vida religiosa, como diócesis. Es una oportunidad. Es un tiempo de desierto. Y como tiempo de desierto que tenemos una clara referencia en la Biblia, ¿verdad? Es un concepto muy bíblico el desierto, en donde resuena a dureza, resuena a dificultad, resuena a purificación, pero resuena también a tiempo de gracia, porque es tiempo de encuentro, es lugar de encuentro, grandes encuentros de Moisés, ¿verdad? Y la zarza a otros tantos, Elías, tantos. Tiempo, es lugar de encuentro, es lugar de conversión, es lugar de revelación de Dios, es lugar de intimidad, lugar de envío, lugar de novedad también. Entonces, el desierto es un verdadero regalo, aunque cueste, porque yo creo que muchos de los que estamos y de los que escuchan pueden también haber vivido o estén viviendo con muchísima densidad o con muchísimo dolor, con pérdidas también, lo que significa. Pero yo no puedo decir que otra cosa, es un verdadero regalo. Y desde ahí hay una frase que a mí, desde el comienzo de la pandemia, yo no sé por qué, pero me saltó a mi memoria de estas cosas que uno lee, que se le quedan ahí de pronto, ¡pum!, aparecen. Que es del Principito, ¿verdad? Esa obra preciosa de Saint-Exupéry, en donde el autor pone en boca del Principito una frase que para mí es luz en este tiempo. Dice el Principito que la belleza del desierto está en que en algún lugar esconde un pozo de agua. La belleza del desierto está en que en algún lugar esconde un pozo de agua. Y para mí, yo
creo, ¿verdad?, que es demasiado importante que podamos vivir desde esa actitud y con toda confianza. Este tiempo esconde un pozo. Igual ya muchos de ustedes lo han podido encontrar, otros probablemente no. Pero que nos preguntemos en lo personal, en lo comunitario, como iglesia, ¿cuál es el pozo de agua? ¿Cuál es el pozo de agua que nos tiene reservado el Señor en este desierto pandémico que vivimos? Porque es así. Y nos lo podemos plantear de ese modo. Podríamos encontrar mucha vida, muchísima vitalidad en este desierto, por otro lado, duro y terrible, que hemos vivido y que, por lo que pinta, pareciera que lo vamos a seguir viviendo por un tiempo. Entonces, ¿cuál es el pozo? Esto significa que vivimos un tiempo de enorme densidad espiritual, que es lo que teológicamente, los que escriben teología, ¿verdad?, llaman kairos. Y hay un teólogo justamente que define kairos de una forma que a mí personalmente me llega muchísimo. Y dice este autor que kairos es el tiempo de la visitación del tiempo por parte de la eternidad, es decir, por parte de Dios. Dice, es un momento tan importante que nuestra temporalidad, nuestra vida, queda atravesada por la luz de la eternidad, queda atravesada por la presencia especial de Dios mismo que se acerca, nos abraza entrañablemente y nos quiere comunicar su querer. Y realmente eso es lo que yo creo que vivimos. Eclesialmente hablando, nuestra generación, lo que estamos escuchando, bueno, que habemos muchas generaciones, ¿verdad?, los que seguramente estemos escuchando, pero no creo que los que estemos escuchando esto, me parece a mí, podamos vivir un tiempo de tanta densidad espiritual como el que estamos viviendo ahora. Hay una frase de el que fue superior general de los jesuitas en los años 70, un poquitito antes, y hasta principios de los 80, el padre Rupe, que a mí también me dice muchísimo acerca de este momento que vivimos hoy. Él decía en los 70, en plena crisis del Vaticano que empezaba a arrancar, ¿verdad?, el Vaticano II, en plena crisis por la cuestión de la Guerra Fría y en plena amenaza de guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia, es decir, con todos esos elementos bien complejos y graves a nivel mundial, decía el padre Rupe lo siguiente: tan cerca de nosotros no había estado el Señor acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Y yo le pregunto, ¿verdad? ¿No se parece muchísimo lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo con esto? Habríamos vivido antes tanta inseguridad a nivel tan global, mundial, tanta incertidumbre, tanto miedo, ahora con el tema de las vacunas, tanta expectativa, como si de ahí ya fuera, pero entonces eso es, por otro lado, justamente lo que nos asegura que acaso realmente nunca habíamos tenido tan cerca al Señor. Justamente porque más que nunca también necesitamos de Él. Entonces yo como tarea, como elemento, me parece también que estamos llamados a desentrañar este kairos, este tiempo denso, en donde el tiempo de Dios se cruza con el nuestro, y se cruza por amor, se cruza por fidelidad, se cruza porque es quien es nuestro Padre. Entonces, desde ahí poder desentrañar, descubrir el impulso, descubrir el dinamismo, porque
realmente se ha acercado mucho al Señor, ¿verdad? Se ha acercado mucho, está muy cerca. Es un momento clave para dedicar, creo, tiempos cualitativos, más que a rearrancar cosas, recomenzar cosas, como realmente en pararnos a recoger lo aprendido, lo hemos vivido, cuáles son los aprendizajes. Y otra vez en todos los niveles, también como familia, por supuesto, ¿verdad? Pero como grupo, como comunidad parroquial, ojalá como diócesis, ¿verdad? ¿Cuáles son los aprendizajes? Y discernir lo que el Señor está queriéndonos decir en este paso denso suyo. Y por eso creo que más allá de todo el dolor, de toda la incertidumbre, hay lugar para la esperanza. Pero no para cualquier tipo de esperanza, eso también es verdad, sino para cualquier tipo de esperanza. Y ahí hay unas palabritas que a mí me inspiraron mucho también del Papa, de Francisco, hablando de la importancia de ayudarnos unos a otros para mantener viva y operante la esperanza. Y dice Francisco que la esperanza es vivir en tensión hacia. Dice, es como echar el ancla a la otra orilla. Somos peregrinos y peregrinamos hacia la otra orilla. Es decir, realmente yo creo que más que nunca también tenemos que avivar esa realidad, ¿verdad? Es decir, la plenitud simplemente la saboreamos acá, pero la tenemos del todo en la otra orilla. Entonces, la esperanza tiene que estar también puenteada en la otra, ¿verdad? Que nos tironee hacia adelante. Y por otro lado, dice el Papa, y pegarse a la cuerda. Es realista. Es una virtud humilde, es una virtud muy humilde, una virtud que nunca decepciona. Si tú esperas, nunca serás decepcionado. La esperanza que se nos regala es para construir una nueva normalidad. No es para quedarnos igual. Y que creo que esa nueva normalidad somos muchos en la Iglesia la que la soñamos y la que deseamos también, ¿verdad? Esa nueva normalidad. Y en ese sentido, la esperanza cristiana lo es realmente si de alguna manera siento o sentimos que cualifica, que enriquece y que le da sabor al sentido de nuestra vida. Es como una manera de un test para poder ahí, diríamos, realmente darnos cuenta si es esperanza o si es otra cosa. Cualifica, enriquece, le da, diríamos, vigor, le da sabor, le da sentido a mi vida. Esperanza. La esperanza y la fe también van juntas, van de la mano, lo sabemos muy bien. Y en ese sentido, Francisco, recoge también unas palabritas de él, nos dice con relación a la fe, es la que nos permite una realista y creativa imaginación capaz de abandonar la lógica de la repetición, de la sustitución o de la conservación, que creo son tres palabras, tres conceptos muy bien elegidos por el Papa. Repetición, sustitución, conservación. Grandes tentaciones. La fe, al estilo como él nos plantea, nos hace creativos y nos mantiene en camino esperanzados. Tenemos entonces, siento, ¿verdad?, que ayudarnos a cultivar ese tipo de esperanza y de fe firme. La pandemia es un momento especial para ello, como lo fue para los apóstoles el cenáculo después de la muerte de Jesús, cuando todavía no sabían que había resucitado. Porque es justamente en ese contexto dramático de miedo, de temor, de angustia de los apóstoles, donde realmente irrumpe el espíritu. Y yo otra vez veo ahí un paralelismo inmenso con lo que vivimos, ¿verdad? En ese contexto de tristeza, de frustración, de oscuridad, de derrota, ocurre todo. El espíritu se nos regala cuando y como quiere.
pero ciertamente de un modo especial cuanto más lo necesitamos. Y el punto tercero, hacia dónde apunta, ¿verdad?, nuestro futuro como iglesia. Hay un primer elemento o algunos elementos que yo recojo de unos de cuando queda luz para lo que viene después. Es cuando Francisco era todavía cardenal Bergoglio, en el cónclave que después lo eligió como papa, como Francisco. En ese cónclave, el entonces Bergoglio hizo un comentario muy iluminador sobre el Apocalipsis 3:20, en donde el Señor llama a la puerta para que le abramos. Dice Bergoglio: ordinariamente se entiende que el Señor quiere que le abramos la puerta para entrar en nuestra casa. Pero Bergoglio dijo que el Señor está tocando desde el interior de la iglesia y lo que nos pide ahora es que le abramos la puerta y le dejemos salir. Esto, visto un tiempo después, es lo que el mismo ya Francisco denominó iglesia en salida. Y la concreción para mí fundamental que ilumina este tiempo futuro, próximo y futuro, tiene que ver con, diríamos, cómo él desarrolla lo de la iglesia en salida, que no es otra cosa que la Evangelii Gaudium. Entonces, y que después ahora, viendo Fratelli Tutti, a mí se me reafirma muchísimo también como que por ahí va la cosa. Entre el Evangelii Gaudium y lo que ahora es la Fratelli Tutti, tenemos un camino hermoso para recorrer. En la Evangelii Gaudium, en el número 11, dice el Papa: sin embargo, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Para mí, la clave para avanzar, la clave por donde, diríamos, realmente empujarnos como iglesia, se resume en eso, ¿verdad? En la Evangelii Gaudium, la iglesia en salida, que entraña ciertamente lo que el mismo Papa dice, no lo digo yo, una conversión pastoral. Evangelii Gaudium sería como ese itinerario programático en donde el Papa rescata, subraya los aspectos más importantes que requieren realmente transformación, requieren conversión y apuntar a lo que quiere el Señor. Entonces, por decir así brevemente, es casi repetir, pero uno se asoma, ¿verdad?, al documento y por todos lados el tema de la conversión pastoral y misionera. Conversión pastoral y misionera. Y a mí, fíjense, cuando escuchas, ¿verdad?, ese llamado a la transformación, a la conversión pastoral y misionera, de tantas maneras, porque no es solamente en este texto que lo dice. A mí me resuena un documento que leí que es del Papa a sus sacerdotes de Roma, es el Papa como obispo de Roma, que es hablándole a los sacerdotes de su diócesis de Roma en el 2019. Y en esa alocución que él les hace a sus sacerdotes, él retoma unas palabras de Martini, el cardenal Martini, que creo que por lo menos se comenta, eso nunca se puede saber bien, ¿verdad?, pero que era uno de los papables también, solamente que por la edad tenía Parkinson, ¿verdad? Diremos como que se descartó, pero ciertamente fue cardenal de Milán, que es una de las diócesis de donde salen muchos cardenales, muchos papas. Entonces, el Papa Francisco, en ese encuentro con sus sacerdotes 2019,
cita unas palabras de Martini que las dijo a un periodista poco antes de su muerte. Unas semanas, unos meses después murió el cardenal Martini. Y para mí también, junto con estas palabritas del Principito y del pozo en el desierto, estas palabras también me han acompañado muchísimo en este tiempo. Y dice el Papa a sus obispos, citando, pero lo dice Francisco: la Iglesia se ha quedado 200 años atrás. ¿Por qué no se sacude? Tenemos miedo en lugar de valentía. Sin embargo, el cimiento de la Iglesia es la fe. La fe, la confianza, la valentía. Solo el amor vence el cansancio. Estas palabras, una vez le dije en realidad, a un obispo, estas palabras las pones en boca de un teólogo, entre comillas, rojillo, como se suele decir, ¿verdad? Esto es así, y pareciera, la digo tal, ¿verdad? Pero que sea el Papa que nos diga que como Iglesia llevamos 2 años de retraso, porque aunque son de Martini, él las toma como suyas, las dice. Es de una densidad y también que tendría como que hacernos rezar mucho y discernir mucho acerca de, y en concreto, otra vez unido a la pandemia, porque si nos descuidamos, si esto fue 2019, esto es antes de la pandemia, si la constatación del Papa que realmente llevamos como Iglesia con relación al mundo, obviamente, 200 años de retraso, y nos descuidamos, la pregunta es: ¿a cuántos años o a cuántos siglos vamos a quedar después de esto? ¿Sí? Porque demasiado rápido corren las situaciones. Demasiado rápido. Entonces, sí, estamos en riesgo. Una reforma guiada por el paradigma de la conversión misionera, que es lo que nos dice el Papa, tiene que tocar las estructuras eclesiales, lo dice también el Papa, ¿verdad?, en el número 27, para que todas se vuelvan realmente para lo que son creadas, que es para la misión. Entonces hay un llamado de muchísimos de estos números, 43, 49, 95, hay muchísimos, ¿verdad?, que tocan, diríamos, distintos ámbitos en donde el Papa nos urge, desde la liturgia, cuestionando la ostentosidad, ¿verdad?, y el prestigio y tantas otras cosas, como las costumbres, como el tema de la responsabilidad laical totalmente desplazada, ninguneada, como dicen acá, ¿verdad?, no tenida en cuenta, y el clericalismo, tantas cosas que el Papa va diciendo que realmente nos paralizan. Y habla también de la conversión del papado, que dicho sea de paso, si uno mira, realmente es lo que, casi de todo, no puedo decir, pero de casi todo lo que ha sido ya como puesto como para trabajar y para cambiar, de lo que más ha sido transformado justamente la curia. El Papa que nos lleva a la delantera en esto que él mismo pide que hagamos como Iglesia, ¿verdad? Y en la conversión del papado son muchísimas cosas que han ido cambiando, ¿verdad?, de la estructura de organización, no solamente lo económico, que igual lo que ha salido más a la luz pública, pero los dicasterios montones, el tema de la formación, un montón de cosas que el Papa desde dentro se ha tomado en serio, lo que él mismo dice en la encíclica, ¿verdad? Y el otro elemento es el tema de la sinodalidad, que es un poquito lo que también quería como detenerme algo más, ¿verdad? La sinodalidad, porque es también otro elemento que él desarrolla y que pide. Dice el Papa: lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, está contemplado todo ello en la palabra sínodo. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, sin oros. El camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Entonces,
es lo que se espera que vivamos. A partir de ahora, estamos ya bien adentro, ¿verdad? De lo que nos dice el Papa como fecha. San Juan Crisóstomo, retomando la misma idea, dice que la Iglesia es el nombre que indica caminar juntos. Promover una iglesia sinodal implica, en ese sentido, renovar las instituciones para que sean causa eficaz a las actitudes de amor, a la comunión, a la escucha, al diálogo, a la iniciativa, a la acogida, al intercambio recíproco, a la cooperación, a la participación entre las personas y las comunidades. La sinodalidad es la expresión participativa y dinámica del carácter comunional, y esa es una palabra realmente clave, Iglesia, comunión y peregrinante de la Iglesia, sacramento del reino de Dios en la historia, hacia la plenitud escatológica. Esto significa que a la hora de definir qué es la Iglesia, comunidad convocada por el Espíritu Santo, pueblo de Dios, el modo de relacionarnos, el modo de colaborar, el modo de dialogar en lo cotidiano, el lenguaje que usamos, realmente está llamado a inspirarse en la vivencia del Señor Jesús. Es decir, y eso otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo operar esa transformación? El don de la conversión. Somos pueblo de la pertenencia de Dios, al cual Jesús concedió dones y carismas, pueblo, con dones y con carismas para la construcción del cuerpo eclesial en relación a su servicio al mundo. Entonces, desde ahí, como un elemento, diríamos, firme, ¿verdad?, en el camino sinodal, queda la conciencia de que es el pueblo de Dios el sujeto evangelizador. Y esa es una tarea, diríamos, que para mí me parece inmensa, preciosa, y que de distintas maneras, desde lo pequeño, puede ir como germinando, ¿verdad? El sujeto evangelizador es el pueblo. Cada uno es importante en este recorrido eclesial. La sinodalidad no nos habla tanto de modos, de métodos de evangelización, nos habla de un nuevo modo de ser iglesia, lo cual es totalmente otra cosa. ¿Sí? Porque por años estamos en renovar esto, renovar la catequesis, renovar la confirmación, renovar estos sacramentos, renovar nosotros, renovar, cambiar, innovar, cuando en realidad este camino señalado precisamente por el Papa, que resume todo lo que él quiere decir, no es tanto de nuevos métodos, de nuevas maneras, sino de un nuevo modo de ser iglesia. ¿Sí? En ese sentido nos toca estructuralmente. Nos habla de un nuevo estilo donde toma mucha importancia el reconocimiento mutuo y nuevos modos de buscar y de discernir, de hacer discernimiento eclesial, y también, ciertamente, una tarea pendiente en muchos niveles, una nueva forma evangélica de vivir la autoridad y el poder. Porque en este sentido la clave está en la comunión. Por eso el tema realmente los carismas, los ministerios, desde la gracia bautismal, es toda una tarea, ¿verdad?, por promover y por redescubrir. El modo sinodal de vivir y de colaborar en la misión requiere ante todo, en ese sentido, una profunda revisión, o lo que es lo mismo, realmente una conversión honda en muchos ámbitos, ¿verdad? Empezando el personal como sacerdotes, donde otra vez el tema del poder, el tema está muy fuerte, el tema de la autoridad también. Entonces, estamos convocados a vivir este nuevo modo de ser iglesia. Esto nos entronca con dos elementos que son también preciosos, que es uno, el deseo de fidelidad al Evangelio, porque ese modo nuevo de ser iglesia, o ese modo de vivir la iglesia,
nos coloca en una mayor fidelidad y autenticidad evangélica y también en una conexión más profunda con la primitiva iglesia. Y ahí otra vez volvemos a lo que llamamos, ¿verdad?, tocar el núcleo eclesiológico, ir como a lo profundo. Y desde ahí hay elementos que ayudan, diríamos, ¿verdad?, para esa formación al estilo sinodal, y los quería como enumerar así brevemente, pero un elemento también que requiere ciertamente, está casi dicho, pero no del todo, este camino, diríamos, de vivencia de la sinodalidad es una honda espiritualidad, y tiene que ver con la escucha de la realidad en el propio espíritu de los discípulos, escucha de la palabra, y también de la tradición que nos empuja a una conversión profunda de nuestros esquemas y de nuestras estructuras a Cristo y a su Evangelio. Eso lo dice el mismo Papa, el documento final del Sínodo en el capítulo 5. En cuanto a algunos elementos que nos pueden ayudar para este caminar al estilo sinodal, creo que tenemos que trabajar la cuestión del respeto, de la acogida y de la valoración del otro. Este es un tiempo en donde el Papa lo dice fuertemente en Fratelli Tutti, ¿verdad? Pareciera que nos encanta descartar, descalificar, dejar en ridículo, ¿verdad? Lo vemos en muchos ámbitos. Yo aquí en Paraguay he visto también entre católicos ciertas disputas que me hacen pensar mucho. Digo, qué felices estarán los que realmente rechazan a la iglesia, critican o la persiguen por cuestiones de compromiso, sobre todo si es por eso, porque a veces no nos damos cuenta de que nos echan a pelear y nos gusta, y nos ponemos, si queremos ser descalificadores, somos muy buenos. Sin embargo, el camino sinodal es el del respeto, el de la acogida, el de la valoración, es el de reconocer la riqueza de lo diferente, de lo plural. También requiere formarnos en el modo de vivir la autoridad y el gobierno. Y toca muchos ámbitos, ¿verdad? Ciertamente el de los sacerdotes, los obispos, pero a veces queremos ser, aquí se dice guayara, o gayara es el dueño de casa, dueños de casa, aunque sea de las llaves para abrir la puerta de donde sea, ¿verdad? Formarnos también para el discernimiento, para las decisiones comunitarias, trabajar las disposiciones de apertura, de docilidad, de indiferencia, sin eso no podemos discernir, y buscar realmente lo que Dios está queriendo de nosotros. También en la reflexión y en la acogida de los fundamentos de nuestra fe, poder de esa manera dar testimonio, ser testigos de razón de nuestra fe. Formarnos también en la capacidad contemplativa que hace posible que nos familiaricemos con los signos de los tiempos, con el impulso de Dios, con la dirección del Espíritu, hacia donde nos empuja para vivir más a fondo nuestra realidad. También en la colaboración corresponsable con lo que nos toca, cada uno desde nuestro ámbito, en esa reforma de las estructuras, para que sea mejor cauce de gracia, mejor medio para evangelizar. Poder descubrir también que la diversidad es un don y es una posibilidad para construir y no una amenaza. Formarnos y crecer en la acogida de los distintos contextos. Sabemos muy bien que el cristianismo es diverso, no es monocultural, aunque por tiempo nos lo hayan vendido así, sino que está llamado a ser fiel a la lógica de la encarnación. Y también el formarnos para la capacidad para el encuentro. Eso que les decía, ¿verdad? Para discernir, para disfrutar juntos, para crecer juntos, para acompañarnos. Dice el Papa Francisco para animarnos a lanzarnos: la actitud sana es dejarse interrogar por los desafíos del tiempo presente y comprenderlos desde el discernimiento, la parresía y la hipomonía.
Hipomoné es una palabra, yo la escuché por primera vez, es la perseverancia. Debemos iniciar procesos, esto me parece precioso y esencial, debemos iniciar procesos y no ocupar espacios. Dios está presente en el tiempo y se manifiesta en los procesos de la historia. Por eso urge que leamos los signos de los tiempos con los ojos de la fe. El cambio se funda principalmente en la fidelidad al depositum fidei y a la tradición, y clarifica Francisco. Y me parece sumamente lindo lo que dice. La tradición no es estática, es dinámica. La tradición es la garantía del futuro y no la custodia de las cenizas. Y realmente, en ese sentido, que a nosotros no nos tome distraídos, ¿verdad? O añorando cosas del pasado o custodiando ruinas. Como dicen de los jesuitas, construyen ruinas, cuando aquí en Paraguay hablan de las misiones jesuíticas y preguntan, ¿quiénes son? Si construyen ruinas. Bueno, que no nos sorprenda nuestro tiempo, ¿verdad? Cuidando cosas que realmente de una iglesia anquilosada y que no tiene respuesta para el presente y para el futuro. Y desde ahí, como ya quiero dar un salto, veo uno de los temas que a mí también me parecen muy fundamentales de la Evangelii Gaudium, es cuando el Papa habla de, diríamos otra vez, de la reforma de la Iglesia y la une a la revolución evangélica y habla de la ternura, la revolución de la ternura, está en el número 88, y dice que es la viga maestra que sostiene la vida, la misión y la reforma de la Iglesia. Y habla después que habla de los pobres, habla de la Iglesia samaritana, y que la reforma de la Iglesia tiene que ser desde los pobres, desde los pobres. Y desde ahí yo quería sumarme ahora ya, como para ir redondeando, dos cuestiones que a mí me suscitó la lectura de la Fratelli Tutti y después una experiencia práctica, porque tiene mucha relación justamente con esto desde los pobres. En Fratelli Tutti a mí me parece que el Papa nos regala un modo desde donde contemplar la realidad. Es lo que los teólogos llaman también como un lugar teológico, desde donde realmente pensamos, vemos, elaboramos nuestro mismo credo, ¿verdad? Nuestros fundamentos teológicos. Y en un tiempo en que, bueno, yo fui como trabajando esa encíclica, me encontré con un comentario de un periodista español que a mí también me significó mucho encontrarme eso. Decía este periodista textualmente, hablando de Fratelli Tutti: esta encíclica tiene olor al salitre de Lampedusa. Esta encíclica, Fratelli Tutti, tiene olor al salitre de Lampedusa. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, mejor que yo, saben, ¿verdad?, que Lampedusa es una isla italiana que está bastante próxima es el territorio italiano más próximo a África, donde es conocida principalmente por los miles, ¿verdad?, de inmigrantes africanos que llegan al cabo del año y que muchísimos mueren, otros en el estrecho de Sicilia también muchísimos. Yo vi algunos datos, ¿sí? Pero bueno, estando en Canarias, la isla podría ser cualquiera de las nuestras, sobre todo las que están más próximas a África, ¿verdad? Así que no nos sorprende el tema pero Lampedusa tiene algunas características especiales, porque Lampedusa fue la primera visita que hizo el Papa recién electo fuera de Roma. Y en esa visita, diríamos, la alcaldesa de Lampedusa y el cura de Lampedusa
le pidieron al Papa que fueran porque había habido una de esas tragedias inmensas donde murieron cientos de inmigrantes en un viaje de una sola vez. Entonces el Papa fue, y fue su primera visita realmente como Papa fuera de Roma. Hay muchísimas cosas. Yo hice como una lectura de lo que el Papa dijo, de la homilía, de cómo fue a rezarle también y a darle como el sentir el pésame a los musulmanes que había, porque la mayoría lógicamente eran musulmanes. Y muchas de las cosas que el Papa dijo en esa visita, en los distintos lugares donde habló, están en Fratelli Tutti. Por eso me resultó tan increíble que este periodista pudiera, diríamos, ¿verdad?, nombrarlo así. Esta encíclica tiene olor al salitre de Lampedusa. Y lo que quiero decir con esto realmente es que para mí me resulta así sumamente como evidente y que ese lugar donde el Papa se ubica para contemplar el mundo realmente es Lampedusa. Y si me apuran más, que de alguna manera no solamente Lampedusa, sino que él mira a Europa y él mira al mundo con los ojos de los que están viniendo en las parteras. Entonces, yo lo siento como una invitación así súper fuerte, ¿verdad? De dónde nos colocamos para, como iglesia, para poder contemplar este mundo nuevo en donde por los niveles de destrucción ambiental, de calamidad ecológica, de avaricia humana, de deseos de acumular, ¿verdad? Realmente nos estamos comiendo el mundo y hace del mundo y de zonas inmensas del mundo invivibles. Y yo les digo, y Paraguay es un privilegio todavía, ¿verdad? Pero viendo a los indígenas cómo salen de sus territorios que son suyos, ¿verdad? Expulsados por la ambición de unos pocos y tirados en todos lados por acá. Yo no vivo de cerca, ciertamente, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Canarias, lo que pasa en el Mediterráneo, pero lo veo con otro tipo de personas iguales hijos de Dios. Y cómo realmente estamos haciendo invivible un lugar y zonas inmensas del planeta donde hace quizás 50 años se podía vivir muy bien, ¿verdad? Pero que ahora ya no. Entonces, veo como un elemento así de como Lampedusa es un lugar teológico, un lugar desde donde realmente creo que el Papa escribe, yo coincido con ese periodista, tiene sabor a ese lugar porque el llamado que hace y el cuestionamiento que hace al mundo en relación con los inmigrantes es fortísimo. Del sistema económico, de tantas otras cosas, de la propiedad privada, como nunca la Iglesia ha hablado con relación a la inmoralidad que significa la propiedad privada y tantas otras cosas. Lo segundo que yo rescato también de esta encíclica es que nos aporta un modo de insertarnos diferente. Y eso está en el capítulo 2, ¿verdad? El capítulo donde el Papa lo dedica completo al buen samaritano. Una cosa que dice es que las diferencias de las personas, una vez analizados los personajes, del sacerdote, el levita, el samaritano, también los asaltantes, pero él no le da bolilla a los asaltantes porque no es el tema, ¿verdad? Pero de los otros personajes, lo que dice el Papa al final es que todo queda reducido a dos tipos de personas. Dos. Las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Si no es otra cosa que hacerse cargo o no hacerse cargo lo que nos diferencia.
no que sea religioso, no que sea sacerdote, no que sea obispo, no que sea catequista, no que sea de la Divina Misericordia, no que no sé qué, que vaya a misa, que no vaya a misa. Es decir, lo que nos diferencia esencialmente es eso. Dos tipos de personas, los que saben hacerse cargo del dolor y los que no. Nos inclinamos a tocar y a curar las heridas de los otros, es la pregunta. Y dice el Papa, realmente hace eco de eso. Los que pasan de largo, hay personas religiosas, ¿verdad? Ahí. Y es realmente un llamado de atención a que creer en Dios y que adorarlo no garantiza el vivir como Dios quiere. Y que tenemos, diríamos, ¿verdad?, como en ese sentido que ver. Dice también que la parábola fue puesta por Jesús para responder a quién es mi prójimo. Pero en realidad, yo quería decir, como poder, diríamos, hacer una pequeña, casi exégesis de lo que dice el Papa, diría yo. Porque la pregunta por quién es mi prójimo es como preguntar de alguna manera por el alcance de la moral. Es decir, el Papa, el que hace Jesús, diríamos, ¿verdad?, con relación a los que le hacen la pregunta, él no responde exactamente a lo que le preguntan, sino que lo que le interesa, diríamos, a Jesús no es tanto una pregunta moral, hasta dónde tenemos que hacer cosas buenas, hasta dónde tenemos que llegar hasta nuestros familiares, o basta con llegar también a los que están un poco más allá de nuestra casa, los extraños. Y en ese sentido Jesús no cae, diríamos, como en la trampa, sino que Él les cambia la pregunta. Y para Él, antes de hablar del alcance de la moral, hay que preguntarse realmente en qué consiste ser bueno. Y para responder a esa pregunta de qué consiste o en qué consiste ser bueno, es que Jesús pone la parábola. Y en ese sentido, Jesús no pone el acento en la obra buena, sino en el hecho de que gracias a la obra buena, nosotros nos hacemos buenos. Gracias a la obra buena, no es la obra buena el punto, es que gracias a eso, nosotros nos hacemos prójimos, nos hacemos buenos. El punto, por tanto, no es la obra, aunque sea buena, sino lo que ésta mueve. Es decir, la clave está en la compasión. Es la compasión, en definitiva, lo que nos convierte en seres humanos, no es la obra buena. Esto, dicho de otra manera, a mí me parece que significa que no nacemos sujetos morales, que llegar a ser un sujeto moral realmente es una conquista, es una realidad que logramos en la medida en que nos hacemos cargo del otro, en que nos acercamos al necesitado. Y desde esta perspectiva, el que realmente gana en ese intercambio es el que se acerca, el que se detiene, el que atiende, el que se compadece, el que comparte. Ese es el que gana. Y desde ahí veo importante tomar conciencia de que cuando un pobre, aquí hay muchos, le decimos canillitas a los niños que vienen a la cadete, está en el aeropuerto, está en la terminal de guaguas, de autobuses, y se te acercan niños a querer lustrarte los zapatos, ¿verdad? Los necesitados pues también de distinto tipo. Ahora los indígenas por cualquier semáforo de Asunción, ahí podría ser una anciana, un sin techo, un inmigrante que llega a nuestra costa, un pobre que llega a nuestra puerta, a nuestra casa pidiendo limosna. Lo que estas personas me ofrecen, este pobre me ofrece con su sola presencia de necesitado,
es infinitamente más valioso que la comida, las monedas, la plata que yo le pueda dar fruto de mi supuesta generosidad. Porque yo les estoy dando a ellos una ayuda material y a cambio el pobre me está regalando la oportunidad de ser más persona, de realmente comportarme como ser humano, ser humano. Y en ese sentido yo creo que la ganancia es infinitamente mayor para nosotros que para el pobre. Porque realmente lo que está en juego aquí, lo que yo siento que el Papa nos quiere decir en su modo de plantearnos, el buen samaritano es el que realmente el pobre y los distintos tipos de pobreza, podríamos decir también, pero no va al punto ahora, es realmente nuestra puerta de entrada para ser seres humanos. Sin eso va a ser muy difícil. Entonces por ahí sería como como un modo que siento en el fondo está como realidad, ¿verdad?, de esta fraternidad que nos plantea Francisco. Para él, en Fratelli Tutti, el asunto no es de justicia distributiva, para nada, sino que es camino para alcanzar la verdadera dignidad de seres humanos. Y que es algo que no podemos dar por supuesto por simplemente haber nacido en la especie humana. Se puede perder la humanidad. Desde esta perspectiva habría para mí que sopesar realmente qué es riqueza y quién es realmente el pobre y quién es realmente el rico. Desde ese punto de vista, Fratelli Tutti, la fraternidad, ¿verdad?, y la compasión no es tanto una materia optativa que yo pueda elegir o yo pueda rechazar. La fraternidad, la compasión en el buen samaritano, al modo de Francisco, realmente es punto de partida para una nueva humanidad. Y para mí, en ese sentido, creo que de las cosas más bonitas, más esenciales de este texto, es que realmente estar presente en una nueva identidad nacida del caminar sinodal, es que podemos empujar y ayudarnos a caminar de esa manera. Es decir, la palanca que tiene Francisco y que rescata en este texto es preciosa para realmente unirnos a otra mucha gente que incluso, por supuesto, no son creyentes o son de otro credo religioso, para encaminarnos en este proyecto que él llama, ¿verdad?, de nueva humanidad y de nuevo modo de ser iglesia. Y con relación a lo último, ya le decía lo práctico, para mí el sínodo de la Amazonía es un regalo que ya se convierte en una dinámica concreta, una praxis realmente de una iglesia concreta que se lanza a construir desde las bases esa nueva eclesiología, ¿sí? No solamente cambiar ciertas cuestiones que tienen que ver con prácticas, sino de ir más al fondo. La constitución de la Conferencia Episcopal de la Amazonía es lo que ha significado. Es la primera experiencia de este tipo que tenemos como iglesia desde hace muchos siglos. En ella se encuentran representados, y es lo que la hace sumamente interesante, obispos, pastores y el pueblo en toda su diversidad. Y realmente aparece como un sujeto. Eso que les decía, estamos llamados realmente a ser sujetos evangelizadores. Y decía un obispo, lo cual me parece que es así, ¿verdad?, que es un proceso abierto hacia una nueva manera de ser iglesia que está basada en ese aspecto de la sinodalidad, pero real y efectiva. Y lo llama un banco de pruebas que conecta con el sueño programático del Papa Francisco, marcado en la alegría del Evangelio, y también una concreción del Vaticano II, y que ha sido creada no para quedarse en la Amazonía, sino que tiene vocación de llegar mucho más lejos. Dicen concretamente, entre comillas, lo que se ha iniciado en la Amazonía es para el mundo entero.
Y bueno, ahí termino. Muchísimas gracias. Y pasé de 1 hora. Se escuchó, Che, y yo me quedé, sí. Sí. Buenas noches. Final de la charla, que fue si en esa iglesia en salida no tenía que ver también la opción con los más empobrecidos, y creo que es evidente por lo que desarrolla hasta el final. Pero preguntaba a alguien si no habremos perdido parresía, en el sentido de valentía suficiente para afrontar lo que necesitamos como iglesia. Y como es la única pregunta así directa que estaba puesta, pues te la traslado por si quieres decirnos alguna palabrita. La parresía es un bien escaso. Creo que es un bien escaso la parresía. Pero yo creo que si falta parresía en la iglesia es que estamos muertos, ¿verdad? Sencillamente. Y hay parresía. Para mí el Papa es increíble porque, como les decía, a mí me parece que en muchas cosas nos lleva a la delantera, pero no es solamente el Papa, ¿verdad? Creo que hay en muchos lugares, esto último que compartía de la Amazonía, es toda una iglesia, son muchísimas dioses, porque son 5 países que están metidos ahí, por lo menos 5 países. Entonces, se necesita mucha parresía. Y también de los obispos que han apoyado, que se han dispuesto, como dice el Papa, a caminar todos a pie, a caminar todos juntos, desde los distintos servicios, desde los distintos carismas, y eso está pasando. Entonces a mí me parece que claro que sí hay parresía. Ahora, que dijera que llueve la parresía, que es, diríamos, algo que tú puedes constatar así en muchos niveles de manera muy amplia, a mí me parece que no. Pero es un don que podemos también pedir, ¿verdad? Que podemos pedir. Hay gente que igual no tiene la parresía, pero quisiera tenerla y ve cosas. Yo me consta, digo esto con plena de obispos que igual tienen un empujón o tienen una luz o tienen un pequeño apoyo y se lanzan a la novedad. Entonces, creo que el Espíritu no nos falla nunca, que pudiéramos realmente ser más arriesgados, provocarla, buscarla, ayudarnos a justamente, ¿verdad?, a que sea como más, que haya más y que sea más extensa, pues también. Pero yo siento como que justamente es un tiempo para eso, para apostar por la parresía y no quedarnos quietos y colaborar. Tú perdona que la pregunta sea así personal o la petición personal. Lo primero, cuando hablabas de la sinodalidad, la primera sensación que yo tenía es que cuando tú decías que el laicado a lo mejor es dejado de lado o esas cosas, a mí me resultaba llamativo porque las experiencias que yo sé que tú has vivido, pues a nosotros nos parecen lejanísimas, ¿no? Porque yo estoy pensando en Santa María, en Misiones, ¿no? Claro, tú veías como normal cosas que a nosotros aquí nos sonarían
chino, ¿no? O sea, tú celebrabas en tú celebrabas en Santa María, pero el párroco a efectos reales era Fátima. Y cuando el obispo quería saber cómo iba la parroquia, a quien llamaba era a Fátima. Y cuando había que anunciar al final de la Eucaristía los avisos parroquiales, pues yo recuerdo el día que presidí allí, quien decía el ritmo de la parroquia y se retoma es Fátima, ¿no? Entonces, claro, sí, todas esas experiencias del papel de no sacerdotes en las comunidades o de decir, bueno, pues los jesuitas en Paraguay hacen ejercicios espirituales anuales en el que va todo el mundo, laicos, religiosas, y todo el mundo hace esa experiencia junto, ¿no? Claro, a nosotros todavía eso nos resulta lejísimo, ¿no? Claro, cuando tú detectas que a lo mejor no se responde tanto al papel del laicado ahí, claro, a mí me daba un poco de vértigo, ¿no? Esa es la primera cosa, si quieres algún comentario sobre eso. Y el segundo, dijiste que que querías comentar un poco de lo que fue la experiencia de las ollas populares, que eso hablamos alguna vez, y a lo mejor podrías comentar. ¿Hay alguna pregunta más que te traslado ahora? La veo en el chat y te... Sí. No, yo creo que en ese sentido, en Paraguay hay un caminar, hay un obispado sumamente sencillo, hay muchísimas necesidades también que han hecho posible que se dieran pasos, ¿verdad? Pasos en favor de la atención, del cuidado, más allá de que sea sacerdote o no. Y no es algo nuevo, lleva años. Yo conozco experiencias de parroquias llevadas por hermanas de hace más de 20 años, 30 años. Ni siquiera es muy nuevo. Entonces, creo que sí, que hay... Ahora, yo en ese sentido hablaba más de como una mirada hacia vista de pájaro, ¿verdad? Más en conjunto, más en general. Porque incluso aquí se dan porque no hay curas. Porque si hubiera curas, pondrían curas. Seríamos curas los que atenden. Si no es por opción, si no es realmente por necesidad. Entonces, bueno, está bien porque de hecho se da. Podría haberse quedado incluso sin ninguna atención y eso es todavía peor. Pero creo que nos falta mucho camino de todos modos, ¿verdad? Y visto más en general, más todavía. Porque es verdad que lo que aquí vivimos en cuanto a eso, por ejemplo, en muchos lugares choca y llama la atención, y más en Europa, claro. Pero yo tengo que reconocer que nosotros algunos pasos en ese sentido sí tenemos, pero constato por otro lado, mira, el clericalismo, el tema de la autoridad, cómo manejamos la cuestión del poder, Dios mío, lo que nos falta, y esas son cuestiones esenciales para que realmente caminemos el camino sinodal o caminemos a lo antiguo, ¿verdad? Lo más, como decía acá, a la manera vieja y tradicional, y en donde siempre el sacerdote tiene la última palabra y así. Entonces, pero algo claro que sí, caminamos. De las ollas en algunos lugares están ahora concluyendo, en este tiempo. Hasta hace unas 2 semanas yo conocía de ollas que estaban... Ollas populares son grupos en lugares pobres, barrios, asentamientos urbanos, rurales, compañías que son pequeñas aldeas del interior, aunque ahí hay menos. Realmente las ollas populares son más propias de las ciudades, ¿verdad? En donde la gente se organiza y cocinan todos juntos. Pueden ser 20, 40, 50, 80, 100 familias. Y cada uno aporta lo que puede. Ahí muchas veces están promovidas justamente creo que por la iglesia, en muchos lugares, ¿verdad? Por grupos de catequistas, movimientos laicales, que buscan también como complementar lo que falta en la olla para que la olla sea en verdad pues más grande y quizás más rica en comida, más nutritiva. Y también hay una institución del gobierno que está, diríamos, para eso, pero los niveles de corrupción son muy grandes, ¿verdad? Son muy grandes. Entonces ha habido también, porque además el país se endeudó grandemente para lo que es Paraguay con relación a la pandemia. Fueron como entre 1.500 y 2.500 millones de dólares, que para aquí es una pasada. Y tú dices, bueno, esa plata no se ha visto en las ollas populares, para nada. Y no se ha visto en otros ámbitos tampoco. Pero digo, ollas populares
han ayudado muchísimo. La iglesia se ha volcado, pastoral social ha sido muy importante en este punto. Y lo que les decía, a mí me parece que en parte, aunque Paraguay es un país muy pacífico y aguanta mucho, yo creo que hubiera sido algo quizás mucho más, no sé si violento, pero más fuerte la reacción si no hubiera habido las ollas populares. Taparon mucho el hambre, cubrieron mucho el hambre. Sí. Bueno, Óscar, para intentar respetar así los horarios y como nos quedan todavía 3 días más, bueno, agradecerte el esfuerzo, desearte que la etapa esa nueva que comienzas, bueno, que comenzaste casi con la pandemia, ¿no? Que sea fructífera y que como repites tú, no encontremos el camino de regreso, porque lo que haya esté por delante. Te mando recuerdos de alguna gente que en el chat ha puesto, creo que de los sauces, me parece. Que Puede ser. Te mando recuerdos y bueno, que de verdad que ha sido un regalo, que tener otra perspectiva tan lejana, pero que nos hermana es un lujo. Y nada, que bueno, pues como para mí fue un regalo compartir contigo un tiempo y este rato también, y de vez en cuando que hablamos, porque las nuevas tecnologías ahora nos tienen un poco más en contacto, ¿no? Dale recuerdos a la gente por allá, a tu gente, a David Correa, el sacerdote de aquí de Santa Cruz de la Palma, que está por ahí por Misiones, y bueno, que la vida nos permita encontrarnos muchas veces y vernos así, y compartir y que sea un regalo para todos. Muchas gracias a ti, a todos los que nos han escuchado. Ahora te dejo que tú concluyas, y a los que han hecho el esfuerzo en esta hora no tan cómoda. Estoy pensando sobre todo en la gente que desde la península está siguiendo esta charla, que tenemos una horita un poquito más y que se la ha hecho tarde, pero sé que lo han seguido por algunos comentarios en el chat. Pues nada, citarlos a todos para mañana a las 8:15. Será Francisco José Andrades Ledo, sacerdote de la diócesis de Mérida Badajoz. Trabajará un poco más sobre el tema del laicado y bueno, pues día a día iremos diciendo el encuentro siguiente, y mandaré el enlace como hacemos siempre, o en el canal YouTube de la parroquia estará colgado y lo podrán seguir. Óscar, a ti la palabra y nos despedimos. Muchísimas gracias, Checa. Muy agradecido por este rato también de compartir con todos. No les veo, pero les siento. ¿Sí? Y de verdad, y me uno también mucho al caminar de la diócesis de Tenerife, de ahí, de La Palma en concreto. Yo me siento muy así, bueno, mi parte es el mundo y lo siento así realmente. Pero bueno, eso, los aires natales son siempre, Dios mío, se llevan en el alma. Y también para la gente que conozco, sé que de los sauces habrá alguna gente por ahí, un abrazo entrañable. Y muchísimas gracias, y nos estaremos escuchando o viendo por ahí. ¿Sí? Muy bien, seguimos en contacto.